Continuamos en el Heraldo Noticias. Ayer, Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia Mexicana La Luz del Mundo, compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, acusado de trata de personas y violación infantil. Este llamado apóstol de Jesucristo lleva sobre sí 26 cargos por producción de pornografía infantil, abuso sexual de menores y otros delitos graves. Dos presuntas cómplices más fueron acusadas por los mismos delitos. Ellas son Susana Medina Oaxaca, una seguidora de la Iglesia Fundamentalista Mexicana La Luz del Mundo, y señalada como cómplice de García, quien también se presentó en la corte ayer miércoles. La otra implicada, Alondra Ocampo, seguidora también de esta iglesia, compareció ante el juez Francis Bennett por cargos de trata de personas y violación de menores. De acuerdo con las autoridades, hay una cuarta sospechosa, Azalea Rangel Meléndez, que se encuentra prófuga. La Fiscalía de California informó que Naasón Joaquín García fue acusado de obligar a sus víctimas a realizar actos sexuales, pues si no lo hacían, Dios se molestaría, lo estarían contradiciendo, y él como apóstol solo comunicaba lo que el mandato divino pedía. Joaquín García fue sujeto a una fianza de $50 millones. Primero había sido fijada en $25 millones y luego la doblaron, $50 millones. Mientras le leían los delitos al líder de la Iglesia La Luz del Mundo, miles de fieles se unieron en maratón de oraciones por él. Lo consideran un santo. En tanto, desde muy temprana hora comenzaron a llegar creyentes a la Iglesia Luz del Mundo en Insurgentes, en la colonia Vallejo, al norte de la Ciudad de México. Esto es después de que se diera a conocer la captura de su líder. Los creyentes llegan a elevar oraciones pidiendo por Naasón Joaquín García, su máximo líder. Le agradezco al doctor Bernardo Barranco que nos acompañe esta mañana en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Tú como especialista en temas religiosos, en religiones, Bernardo, pues ¿qué nos puedes decir de este asunto de Naasón Joaquín García y La Luz del Mundo? Pues mira, es un hecho muy vergonzoso, sobre todo para una iglesia que maneja los valores morales, éticos, una convivencia armonizada no solamente por principios éticos, sociales, sino también por valores religiosos, y más siendo la Iglesia Luz del Mundo una de las iglesias que más han crecido en este país en los últimos 20 años. Es una iglesia que tiene más de 1 millón de adherentes aquí en México, y que al mismo tiempo es una de las congregaciones que más fuertemente han exaltado la laicidad del Estado, y que estos acontecimientos pues son una herida muy grave, es una crisis muy importante para el conjunto de la feligresía, porque en la estructura de, como toda iglesia, son estructuras muy verticales y están manejadas de manera muy centralizada. El apóstol de Jesucristo, como le llaman a Naasón, digamos, acapara o concentra todos los grandes poderes, de tal suerte que esta detención no solamente deja acéfala a la iglesia, sino por sus implicaciones morales la deja huérfana. Y entonces pues uno se explica la presencia en oración permanente de muchos de los fieles que están apostados a los alrededores de los templos, en una situación realmente pues muy incierta para una iglesia que había venido desarrollando, desplegando un importante dinamismo y sobre todo un importante crecimiento. Bernardo, no es el primer caso de un líder religioso que comete estos actos. En este caso, por supuesto, está por probarse, pero vamos, se ha dado en la Iglesia Católica, se ha dado en sectas, en otros tiempos y en otros lugares de la historia reciente, Bernardo. ¿Cómo podemos explicar por esa especie de sometimiento moral que en ocasiones estos líderes religiosos aplican a sus seguidores? Sí, creo que hay un problema de fondo, esta especie de sacralidad masculina
presente en muchas de estas iglesias. Es decir, los pastores, los sacerdotes, los ministros de culto, los líderes, los obispos, cardenales, se sienten dueños de tu conciencia y por lo tanto de tu alma. Y el tercer momento es no solamente son líderes, son dueños de tu alma y de tu conciencia, sino también de tu cuerpo. Y entran en una especie, como lo señalas muy bien, de un sometimiento en donde las víctimas entran también en una relación absolutamente cegada, sometida a los placeres y a las orientaciones e indicaciones de esta masculinidad sagrada. Pasa en la Iglesia Católica, pasa en diferentes lados, y la verdad es muy lamentable que esto se dé, y creo que hasta ahora con la agilidad de los medios de comunicación y sobre todo con cambios legislativos, estamos en el mundo, estamos dándonos cuenta de la gravedad de muchos de estos líderes. Déjame decirte que a diferencia de México, donde en el caso de una violación, las víctimas que acurren a las autoridades locales, pues es todo un viacrucis, porque cambian a los curas del lugar, los ocultan, entran en negociaciones muy complejas de chantaje, de presiones, y después cuando van a los ministerios también, expedientes, burocratismo, ida y vuelta, ¿cómo le vamos a hacer esto a un curita? El tema del fuero, y pueden pasar meses y años para que una demanda cuaje. A diferencia de California, por lo que me estoy enterando, la denuncia fue puesta en internet, y fue ahí donde la Fiscalía se dio cuenta de que estaba sólida e hizo una investigación profunda de 2 años con las consecuencias que actualmente estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una diferencia abismal en términos de justicia y en términos legislativos. Y creo que estamos muy lejos de poder llegar, sobre todo cuando se trata de la protección de los derechos y la integridad de la infancia. Sí. Pues Bernardo, a ver en qué queda el asunto. Nosotros seguiremos atentos. Por lo pronto te agradezco como siempre que nos tomes la llamada. Te mando un abrazo. Al contrario, Alejandro, otro abrazo para ti. Buenos días.